Bueno, esta es otra de las charlas que hemos organizado con el doctor Villarruel para protocolizar un poco nuestros pacientes con COVID y estrés respiratorio de la sala de terapia intensiva. Acá lo que intento describir es un poco el camino que uno sigue desde el momento de la intubación hasta el momento de que uno puede hacer una prueba de respiración espontánea. Con la dificultad que me creé tratando de realizar ese camino. Y después enfocándome en fundamentalmente todo lo que son los métodos o los modos espontáneos más que los métodos y cómo controlamos esos métodos desde el punto de vista de la vigilancia. Bueno, nosotros esto lo hemos repetido varias veces: estrés respiratorio agudo, moderado, severo, por los criterios que todos ya sabemos de Berlín, no lo vamos a repetir. Y los criterios de asistencia respiratoria mecánica, esto no me canso de decirlo, no hay que retrasarlo, son precoces y los criterios de intubación orotraqueal son siempre lo mismo. En esos sentidos yo sigo insistiendo que no cambie. Tenemos otras técnicas que se han ido utilizando a lo largo de la pandemia, como es el cronovigil. Bueno, en el caso de la cámara nasal de alto flujo se utilizaba adelante. Requiere mucho control y ese control nos va a llevar a definir en pocas horas si el paciente realmente falla al método o es un paciente que va a andar bien con el método. Y como lo dije en la clase anterior, uno tiene que saber el momento y el paciente adecuado y no retrasar la asistencia respiratoria. Como siempre dijo, la oxigenoterapia es un parámetro muy importante, pero creo que la mecánica respiratoria es lo que tenemos que tomar muy en cuenta más allá de la oxigenoterapia a través de la PAF. Cuando nosotros decidimos ventilar a un paciente, tenemos los momentos de la asistencia respiratoria, lo que yo recién definí, que se me ocurrió como el camino de la asistencia respiratoria. Nosotros siempre comenzamos obviamente con una asistencia respiratoria totalmente controlada por volumen, con una pseudoanalgesia, un RAS -4, -5, con bloqueantes neuromusculares, y en una de las primeras clases ya sabemos que tenemos que pronar lo del grupo 2 y 4 y no pronar, entre comillas, el grupo 1, que son pacientes que tienen una PAFI mayor de 150 con una PIP menor de 10. Ese esquema es algo, valga la redundancia, muy esquemático. Después cada paciente tiene sus complejidades. Este primer paciente, digamos, el grupo 1, requiere muchísimo control, requiere muchísimo monitoreo y para ver si no pasa a otro grupo y hay que pronarlo. El prono es algo que todos los días uno tendría que estar charlando si merece ser pronado o no merece ser pronado, o seguimos con la misma técnica de solamente tener pseudoanalgesia, bloqueantes neuromusculares y supino. Todos sabemos que es un método de soporte la asistencia respiratoria, y lo que tenemos que lograr es no generar más bili, más injuria vinculada a la asistencia respiratoria. Por eso es muy importante que esto lo hemos charlado y lo venimos haciendo en la sala, todos los controles cuantitativos de la presión plató, meseta, de la dry pressure, de la compliance y también de otras dos cosas que son la parte cualitativa de la curva y la sincronía. Generalmente estos son pacientes que, como están con este RAS y bloqueados, no tienen asintonía. A estos pacientes, cuando les sacamos los bloqueantes neuromusculares, una de las sincronías, estando con este RAS de -4, -5 más frecuente, justamente el drive reverso, que es a veces difícil de tratar. Este paciente evoluciona satisfactoriamente, tiene una buena PAFI con arriba de 200, decidimos ya pasar a otra instancia de suspender los bloqueantes neuromusculares, ir bajando en tiempo adecuado la sedación, veremos si merece o no dexmedetomidina y ya empezamos a utilizar una buena analgesia, como después pongo acá, multinodal.
Generalmente estos pacientes muchas veces lo pasamos a una forma de asistida por presión o modo presión. Ya evaluamos el RAS que necesita, a lo mejor son pacientes que necesitan en esta instancia un RAS -2, no llevarlo permanentemente un RAS -4, -5. Planteamos la analgesia multinodal y obviamente evaluamos el delirio. Al tener un RAS -2, por lo menos, uno ya puede empezar a evaluar tanto el dolor a través del CIPOT como el delirio a través del CAMICU, que son dos escalas, digamos, que nos permiten diferenciar si el paciente por un lado tiene dolor y si por el otro lado tiene delirio. Tanto el delirio hiperactivo, bueno, que es el más fácil de diagnosticar, un paciente muy inquieto, que se quiere arrancar la vía, que se moviliza, gestos, probablemente dolor. Hay que evaluar todo eso, como voy a decir lo último. El más difícil por ahí es el delirio hipoactivo. Un paciente que está tranquilo, que no hace absolutamente nada. Pero ese paciente que no hace absolutamente nada está con un delirio hipoactivo y eso no lo podemos hacer profilaxis, pero sí, una vez que diagnosticamos, empezamos a tratarlo con psicofármacos. Lo ideal es cuando uno empezó terapia intensiva hace unos años atrás, empezamos con el A, B, C, D, E, F, donde el delirio era tratado de forma más no farmacológica. Hoy el empoderamiento familiar y ahí empezaron los bonos. El empoderamiento familiar y muchas otras técnicas que uno utilizaba no la podemos utilizar y por eso me parece que estamos usando más psicofármacos para el tratamiento del delirio. En el supuesto caso que nuestro paciente siga con este método parcial de asistencia por un modo de presión, obviamente pasaremos al método de espontáneo. Nosotros utilizamos mucho la presión de soporte, acá y en el mundo, que también requiere un control y un monitoreo. Hay variables para controlar. Ya es un paciente que no tiene sedación, ya retiramos el midazolam, el propofol o cualquier tipo de sedación que estamos utilizando. Empezamos a hacer analgesia multinodal, que ya habíamos empezado en la parte previa. Siempre vamos a intentar obviar los opiáceos para no alterar el nivel de conciencia y el centro respiratorio. Seguramente va a estar con dexmedetomidina y bueno, el tratamiento del delirio si está presente. Cuando uno empieza acá, en esta parte, hasta esta parte, estos pacientes con COVID nos están poniendo a prueba en el distrés. Cuando uno hace terapia intensiva de muchos años, vio que el distrés uno lo tenía respirado 4, 5, 6 días, ya era una cosa extraordinaria. Y en la gran cantidad de bibliografía, el tiempo medio que se está respirando los pacientes son 12 días, que es un montón. Pero cuando empieza a respirar el paciente, más allá de tener todo este esquema en la cabeza, siempre tiene que estar en la cabeza el momento de realizar la prueba de respiración espontánea. ¿De qué depende esto? A mi criterio depende. Primero el conocimiento, tenemos que tener conocimiento para cursar todo ese camino. Depende de las habilidades que uno tenga, que como ven acá suma. Pero multiplica la actitud. La actitud para mí es el estar en la sala, el verlo, aspirarlo, moverlo, sentarlo. Y eso depende, que multiplica, que hace la diferencia de todo el equipo de salud. Acá no solamente la parte de enfermería, kinesiología, la parte médica, etcétera, sino digamos, si no trabajamos en equipo y no logramos sincronizar nuestro trabajo, son pacientes que se tornan difíciles. Muy bien. Como dije, una vez realizado ese camino, vamos a hablar más que nada, porque en otras clases ya hemos charlado de cómo controlar los otros métodos, es hablar de este método que es la presión de soporte.
A veces cuando uno pone un paciente en presión de soporte, lo que hace es poner determinado soporte, que siempre ese soporte es sobre la PIP total, y bueno, si tiene buen volumen, buena frecuencia, parecería que todo el paciente está tranquilo, parecería que es suficiente. La verdad que no es un método que es suficiente con eso, es un método que, como todos los demás, uno tiene que tener parámetros de seguimiento, porque como ven acá, un paciente sobreasistido, un paciente que está tranquilo, que respira teóricamente bien, pero a lo mejor en realidad no está haciendo ningún tipo de esfuerzo. Y lo que estamos haciendo nosotros es asistiéndolo, o sea, ya deja de ser un método espontáneo y lo único que hacemos es asistirlo y él prácticamente no hace ningún tipo de esfuerzo. Pero sí vemos otro tipo de asincronía que es muy común en este método, que son los esfuerzos inefectivos. En el segundo caso, el subasistido es un paciente que no, uno ya ve al paciente desde afuera y ya ve que el paciente está taquipnéico, con mala mecánica, moviliza diafragma, respiración toracoabdominal, diaforético, obviamente a uno le llama la atención. Pero este paciente uno a lo mejor lo deja y dice, mira, está respirando bien, está tranquilo, pero está sobreasistido. El problema es esto, que tanto los pacientes sobreasistidos como subasistidos generan bilis y generan sobre todo injuria diafragmática. Eso nos lleva, que nos ha pasado muchas veces, a tener mayor tiempo de asistencia respiratoria, un desequilibrio del BQ con caída de la PAFI y volvemos para atrás. Perdón, estoy manejando mal conmigo. Al volver para atrás y al tener una falla de la extubación, uno sabe que la mortalidad aumenta, no ha pasado también tener que volver, porque la PAFI cayó, el paciente está peor, volver a hacer bloqueantes neuromusculares, volver a hacer sesiones de prono, y es como comenzar nuevamente. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a tratar de ver y las que podemos utilizar con nuestros respiradores? El volumen tal, el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el índice de Tobin con sus críticas y demás, y después lo vamos a hacer bien, los patrones de la curva de flujo, las presiones de la vía aérea, que hay respiradores que podemos medir y en otros no, la P01 y el Pimax. ¿Cuál es mejor? Y yo creo que tenemos que sacar conclusiones, más allá de ver al paciente, ver si el paciente está respirando cómodo, si tiene contracciones diafragmáticas, ver el conjunto de esta variable y al paciente su forma de respirar, su movimiento, su buena mecánica respiratoria. ¿Qué pasa con el volumen tal y el volumen corriente? Los volúmenes altos no necesariamente significa que está sobreasistido y viceversa, o sea, los volúmenes bajos no significa que esté subasistido. El volumen tomado solo es impreciso como un método, digamos, como una medida de soporte, como que si tiene buen volumen o volúmenes altos quiere decir que ese paciente está respondiendo al método y que ese soporte es el adecuado. Ahora cuando vayamos al esquema, todo esto que voy a decir acá se va a entender mejor. Teóricamente, a mayor esfuerzo, fisiológicamente uno tendría un mayor volumen de aire, pero no es proporcional con el método de soporte que le estoy dando. Y mejor me parece que explicarlo de esta forma va a ser mejor. Yo lo que quiero decir es que este volumen corriente o tire, y esto es esfuerzo, fisiológicamente, a medida que yo aumento los esfuerzos, aumento los volúmenes, como señala este aumento lineal que se ve reflejado en lo fisiológico. Si uno analiza esto a la derecha o a la izquierda, son dos cosas diferentes. A la derecha lo que nos está diciendo es que a pesar de los esfuerzos que van en aumento, no hay una concordancia con el aumento fisiológico del volumen tire. Quiere decir que, como este método siempre se dijo, hay un desacople neuromecánico, neurorespiratorio. O sea, los volúmenes tire no están vinculados estrechamente al esfuerzo respiratorio yendo a lo fisiológico. Del otro lado vemos
que un paciente con un esfuerzo suficiente como para generar un disparo, que más allá del desacople neuromuscular, como veíamos del otro lado derecho, tiene caída del volumen Tayler, y después inclusive a volúmenes más altos vuelve, digamos, ese valle vuelve a tener volúmenes más altos. ¿Y esto a qué corresponde? Si tiene este esfuerzo respiratorio suficiente como para generar a lo mejor un disparo, ese tiene un mayor tiempo inspiratorio, pero un mayor tiempo inspiratorio mecánico y no neuronal. Eso genera mayor atrapamiento de helio, mayor autopip, y si yo a ese paciente que lo estoy ventilando con 8 de PIP, por ejemplo, ya tiene autopip de 2 o 3, ya tengo una PIP total que va a ser de 10-11, con lo cual el nivel de soporte que yo le estoy dando, que es sobre la PIP, va a ser menor. Y aparte, como tiene mayor PIP, la carga umbral va a ser mayor para el esfuerzo que genera el paciente. Y por el otro lado, esto de tener esfuerzo inspiratorio, esfuerzo inefectivo, lo vamos a ver en cuando hablemos de la curva de flujo, que se entiende mejor. Pero el otro lado vemos que un paciente que a lo mejor no tiene un esfuerzo, 0, pero tiene una presión de soporte de 15 y tiene un volumen de 600, 0,6, pero el paciente no está haciendo ningún esfuerzo. Lo que estamos haciendo acá es asistirlo únicamente. No pasa a ser un método espontáneo, de respiración espontánea, sino una asistencia y nada más, que no es lo que nosotros queremos en este momento. ¿Cómo hacemos? Normalmente el soporte es lo mismo que en otra forma de asistencia respiratoria, es mantener el soporte sobre la PIP que nos dé un volumen Tayler de 8 mililitros/kilo, con valorar el esfuerzo efectivo del paciente, que uno tiene que ver las curvas, ver los volúmenes, los numéricos y ver al paciente. Y hay veces que los volúmenes son más altos y eso no sería tanto para preocuparse, porque probablemente ese paciente tiene una comprime mayor y por eso a menor soporte mete mayor volumen Tayler. ¿Qué pasa con la frecuencia respiratoria? Tampoco es muy preciso en predecir, o es un buen indicador del trabajo respiratorio. También por el desacople neuromuscular, pero uno sí sabe que cuando tiene una sobreasistencia iba a tener un paciente que respire igual o menos que 17 respiraciones por minuto. Eso es que el paciente prácticamente no está haciendo ningún esfuerzo, hace estas respiraciones que me capta el respirador, pero si yo miro al paciente, hago una buena inspección, visualizo al paciente, visualizo la curva que después vamos a ver, veo que lo que está haciendo son muchos esfuerzos inefectivos. Entonces yo estoy sobreasistiendo, veo 17, me parece que está todo bien, pero en realidad el paciente tiene mucho más esfuerzo, son inefectivos que son injuriantes. Por eso el mayor número de esfuerzo, a mayor número de esfuerzo inefectivo, mayor va a ser la injuria vinculada a la asistencia respiratoria y fundamentalmente la injuria diafragmática. Lo estamos haciendo trabajar demasiado a ese diafragma. Con esta curva creo que se va a entender un poco mejor todo. Esto es el análisis del patrón de flujo. Si yo a este paciente, yo le estoy dando, lo estoy sobreasistiendo y veo que hay un gradiente de la vía aérea alveolar con esto no se ve obviamente en el respirador, pero lo que se va a ver es esta curva. Pero este gradiente, que es lineal ascendente, va a estar reflejado en la onda de flujo, que es esto, que esto sí lo vamos a ver. Va a ser una onda de flujo que va a descender, ¿sí?, con una línea, no va a ser de otra forma. Y lo que vemos, si pudiésemos medir la presión esofágica, es que este tiempo neuronal, que era lo que habíamos dicho previamente, es mucho menor que el tiempo mecánico. Y eso que genera aumento del tiempo, aumenta el tiempo inspiratorio, genera autopip.
genera autopip, tengo menos soporte y tengo mayor carga de umbral. Y genera disparo inefectivo. Esto es lo que vamos a ver con un disparo efectivo si nosotros lo pudiésemos ver con una presión esofágica. Si no tenemos presión esofágica vamos a ver esto. Y en la depresión vamos a ver una curva descendente que no dispara, que solamente hace un pequeño flujo y no da volumen, obviamente. Con las tres curvas nos damos cuenta perfectamente. ¿Qué hacemos con este paciente? Le bajamos el soporte. Entonces ahora sí vamos a tener la misma onda cuadrada de presión, como toda forma de presión de soporte. El gradiente que tiene de la vía aérea alveolar ya es curvilíneo, con una concavidad inferior, y la onda de flujo no va a tener esa forma descendente, sino va a ser más redondita. Por ahí yo la dibujé demasiado cuadradita, pero en general son más redonditas. No tiene esa caída, esa pendiente descendente tan lineal, y tiene generalmente una concavidad superior. Y esto nos habla de que si yo pudiese medir la presión esofágica, voy a tener un tiempo neuronal efectivo, o sea que estoy haciendo una contracción diafragmática efectiva que me genera un tiempo mecánico efectivo y van a ser similares. Bueno, estoy manejando el mouse de forma muy incómoda y no logro ubicarme. El índice de Tobin lo enumero porque muchos respiradores lo podemos medir, inclusive lo podemos calcular porque es frecuencia cardíaca dividido por T, menos de 105, pero con todas sus críticas. Es un parámetro más, con todo lo que hablamos del volumen time y de la frecuencia respiratoria, es bastante impreciso. Sería muy bueno que nosotros no los tenemos en los Neumovent, pero sí en los Drager, que pudiésemos medir el 4 ítem, que es la presión de la vía aérea. Podemos hacer pausa, como hacemos en los modos de volumen o de presión inspiratoria, y después vamos a ver pausa expiratoria. Y podemos medir la plató, obviamente la pico la medimos, y puede haber una presión plató menor que la presión pico, como es la que nosotros normalmente vemos en los otros métodos de volumen control o de presión control. Pero hay veces que en este método tenemos una plató mayor que la presión pico, si pudiésemos medir esto. Esto es porque aparte de la carga elástica de la presión plató, se le suma el esfuerzo del paciente, por lo tanto vamos a tener una presión pico menor y una presión plató mayor. De todas formas se puede seguir midiendo de esta forma, o sea, si la plató es mayor o menor que la pico, se puede medir la driver pressure y se comprobó. Lo mismo que se comprobó en los pacientes relajados, a través de Marcelo Amato y demás, que tener en este método una driver pressure por debajo de 14 baja la mortalidad, no así teniendo una presión pico, no tiene nada que ver con la mortalidad y sí la compliance. Dibujé la fórmula porque es obvio, yo voy a tener una mejor compliance si yo tengo un delta P menor por la fórmula de compliance que enumeró acá. Y en estos pacientes, obviamente, de todos los esfuerzos que va a generar para ganar a la parte resistiva, también tiene que ganarle a la carga umbral si hay autopip, más allá de la carga elástica que ya tiene ese pulmón. Si en el respirador que tenemos podemos hacer una pausa expiratoria, hacemos la pausa expiratoria y vamos a tener una deflexión negativa por debajo de la PIP, y eso es el delta P de oclusión en centímetros de agua. Con el delta P de oclusión, que sería fácil de medirlo si tuviésemos el drag en funcionamiento para hacerlo, se mide lo que se llama presión muscular, que es el 75% de la presión de oclusión, o sea 0,75 por el delta de presión de oclusión, que si es menor o igual a 13 o 15 está bien, si es mayor quiere decir que ese paciente va a fallar si seguimos avanzando en el destete. Hay otra fórmula, presión pico menos PIP, y menos el 66%, o sea 0,76 del delta de presión
de oclusión, que el valor es de 16, 17, menos de eso, si es mayor, falla. Eso estimaría un poco el delta de presión transpulmonar. Eso sería un buen método, los dos, como seguimiento para estos métodos de presión de soporte, de los métodos espontáneos. Lo otro que podemos medir, que sí lo podemos medir, es la P01, el aire respiratorio. O sea, el esfuerzo que se genera en los primeros 100 milisegundos. Esto desde que parte el estímulo hacia el centro respiratorio y se genera la primera contracción. Los valores normales son de 1,5, esto está muy discutible, pero en general se acepta entre menos 1,5 y menos 4. Y está muy correlacionado con la ventilación. En esto se ve perfectamente que a medida que aumento la P01, la PCO2 va a ir aumentando. ¿Sí? O sea, si ya tengo 4, 5, 6, seguramente la ventilación de ese paciente es mala y no es un paciente para hacer prueba de respiración espontánea o para seguir avanzando en cuanto al soporte que yo le estoy aplicando. El Pmax es otra medición, es la máxima presión que genera el paciente para realizar una inspiración. El valor ideal sería menos 30 para arriba, o sea, mayor de menos 30 o menos de menos 30 centímetros de agua, habla que tiene fuerza muscular, pero no quiere decir que va a soportar la carga por la resistencia en el tiempo al cual va a ser sometido si el paciente lo extubamos o lo destetamos. Solamente habla de la fuerza que tiene en el momento de medición. Ahora bien, todo esto muchas veces lo hemos repetido. Todo esto tiene que ser evaluado en el contexto de que un paciente de presión espontánea, presión de soporte, si tiene dolor, si tiene ansiedad, si tiene delirio, si la enfermera lo están higienizando, si estamos aspirando a las secreciones, si vamos a hacer ejercicio kinésico, la demanda respiratoria de ese paciente va a aumentar, como aumenta en cualquiera de nosotros sin asistencia respiratoria. Hay veces que fijarse bien cuando hacemos todo, si tiene dolor, ansiedad, delirio, o si vamos a hacer una higiene, una aspiración, un ejercicio kinésico, vemos al paciente, vemos el respirador y a lo mejor en ese momento la demanda es mayor y le tenemos que aumentar el soporte. Cuando duerme, muchas veces cuando duerme el paciente tiene menos demanda de respirador, o sea, hay veces que hay que controlarlo durante el sueño y probablemente tengamos que bajarle el soporte sobre PIB que le estamos dando para no sobreasistirlo. Bueno, un poco esto es lo que queríamos hablar y habíamos propuesto con Villarroel charlar para ver cómo controlamos este método de presión de soporte. Hay veces que nosotros lo ponemos en presión de soporte y parecería que ya tenemos casi todo resuelto y la realidad no es así. Hemos visto muchos pacientes que van de presión de soporte y después tenemos que volver para atrás, como lo dije previamente. Pero bueno, este es el camino que tenemos que transitar, empezando por esto, que la asistencia respiratoria de total control, pero siempre pensando en el momento, siempre fijando como frontera el momento de hacer la presión en la prueba de respiración espontánea. Nada más, si tienen por ahí alguna cuestión que agregar, acotar o preguntar. Lo que siempre hagamos nosotros, que lo queremos agregar, si nos permitís, son los criterios para la prueba de ventilación espontánea. Está bien. Sí, que es algo importante que sirve siempre para actuarlo. Lo leo porque siempre lo repasamos. La prueba de ventilación espontánea la hacemos durante 30 minutos, ¿sí? Y el paciente tiene que haber resuelto la patología que lo llevó a la ventilación mecánica o que esté en vías de, que esté hemodinámicamente estable, que tenga disparo respiratorio y sin inotropias. Eso es para la prueba de ventilación espontánea. Si pasa esos 30 minutos, donde no hubo, digamos, no hubo aspiración del paciente más de 2 veces, que responda órdenes simples y complejas, que trague, que tosa y que los signos estén
no más allá del 20%, o sea que no se haya modificado más allá del 20%, ahí estaría apto el paciente para extubar. Totalmente. Y a veces uno también pone la PAFI como valor también de hacer la prueba de respiración espontánea, que en cierta forma es lógico que uno va a hacer una prueba de respiración en un paciente con menos de 200 de PAFI. Hay algunos que hacen una prueba más larga, de 1 hora, sobre todo en aquellos pacientes que son de destete dificultoso o prolongado. Porque en algunos artículos salió que haciendo en esos pacientes que son dificultosos o prolongados, que nos lleva más de 1 semana trabajarlos y que tienen poco esfuerzo, vieron que haciendo una prueba de 1 hora de respiración, hacerle gasometría y control durante esa hora, y si todo está bien, extubarlo, tenía menos falla que cuando lo hacían en media hora. Pero solamente aquellos que son digamos, de destete dificultoso o prolongado, que son 2 situaciones que nos pasa mucho, porque son pacientes que están tanto tiempo en asistencia respiratoria con bloqueante neuromuscular, salen tan polineuropáticos, que a veces el destete son dificultosos, tardamos mucho en sacarlo del tubo, porque son pacientes, como dije previamente, con muchísima debilidad. La otra cosa es que nunca nos tenemos que olvidar, porque para llegar a esa instancia, la nutrición, el estado hidroelectrolítico y el estado ácido-base. Y generalmente tratar de no hacer la prueba de respiración espontánea en pacientes febriles. O sea, si más allá de la inestabilidad hemodinámica, de la cantidad de secreciones, etcétera, que nombraste vos muy bien, creo que si el paciente está febril o el paciente tiene un trastorno hidroelectrolítico, tiene una hipocalemia o algo por el estilo, tenemos que corregir primero y después hacer la prueba de respiración. Si es un paciente que tenemos más de 7 días, 10 días, haciéndole, ¿cómo se llama? Tratando de destetarlo, o si ya tuvo una prueba de respiración espontánea de 30 minutos que fue fallida, la próxima va a ser de 1 hora, hacemos la valoración, hacemos gasometría y si está todo en condiciones, ahí sí le retiramos el tubo.